Hola, hola, muy buenas a todo el mundo. Estamos por aquí un día más y vamos con la segunda parte de la jornada 4 de la Liga F que finalizó en el día de ayer con los tres partidos del domingo y que comentaremos en el día de hoy. Esa victoria del Sevilla 1-3 ante el Valencia, el triunfo también de la Real Sociedad ante el Levante Badalona por 2-1 y la victoria contundente también del Real Madrid por 1-4 ante el Costa de Tenerife, consiguiendo su cuarta victoria consecutiva y sigue empatado en el liderato con el Barça y con el Atlético de Madrid, aunque lo pierde por la goleada escandalosa del Barça del pasado sábado ante el Granada. Antes de todo, agradecer a toda la gente en el chat, a Ursido, a Fortune Toffee, especialmente a este último que se ha suscrito de nuevo y ya son 11 meses con ¡Oh! nosotros. Muchas gracias por ese apoyo, por seguir aquí 11 meses ya. Estamos a punto de llegar al año contigo, así que muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Y el resto de gente que se va uniendo a este directo, en el que hablaremos de todo lo que pasó ayer, que no fue poco, y que empecemos evidentemente por la victoria del Sevilla ayer ante el Valencia 1-3 en un partido en el que el conjunto hispalense pues demostró que sin hacer un partido brillante tampoco es muy superior a un Valencia que ya no esconde nada porque ya está último en la clasificación y que está en un momento realmente crítico. Sí, el partido, bueno, el marcador castiga demasiado al Valencia. Creo que tuvo tramos muy buenos de partidos, sobre todo a partir del Ecuador de la primera mitad, que veíamos un fútbol muy bueno, con paseos rápidos, verticalidad, llegadas, etcétera, etcétera, poniendo un poquito en aprieto al Sevilla. Pero al final lo estábamos comentando incluso con Bea, nuestra redactora, que además nos ha dejado unos puntos a Ujú. comentar, así que desde aquí le damos las gracias. No ha podido estar, pero estará para la siguiente, por supuesto. Que, que Esperemos el que mejor. Sevilla, sí, que el Sevilla, o sea, el Valencia está un poco sin argumentos en la segunda mitad y el Sevilla tenía que hacer poquísimo para hacer daño. Al final todo viene a raíz de que el Valencia ve que no le queda más que subir líneas con el gol de Brown, ¿no? Que al final ponía el 1-2 y al espacio es mortal el Sevilla, sobre todo con Padilla Vidas arriba. Sí, la verdad es que el partido creo que muestra muy bien las realidades de ambos equipos. Por parte del Valencia, comentamos la semana pasada que le falta mucha calidad, le falta muchas cosas al Valencia, pero hay algo que en este partido no le faltó, que fue intensidad, que eso le faltó ante el Atlético de Madrid y ayer sí que puso intensidad, puso ganas, puso, bueno, esa parte que no vimos ante el Atlético de Madrid, pero falta la otra parte de fútbol, de calidad, de un juego reconocible, de tener jugadoras que creen fútbol, que sepan definir jugadas, bueno, un montón de cosas. Y el Sevilla, pues por su parte, hizo un partido, evidentemente, bueno, sin tampoco demasiados alardes, porque fue un encuentro en el que realmente lo que hicieron fue aprovechar un poco después del Valencia. El primer gol fue un error de Antonio Canales, el segundo gol una gran acción ofensiva del Sevilla con la calidad que tiene este equipo, con Lucía Corrales, con Natalia Padilla, con Lucía Moral, con esa gran plantilla que tiene, y luego pues matando al contraataque con un penalti provocado por la propia Padilla para hacer ese 1-3 definitivo. Un Sevilla que, ya digo, no hizo un partido brillante, pero también es un poco lo que tiene este Sevilla, que aún sin hacer un partido brillante es capaz de ganar cómodamente, de dominar los partidos Claro, y de sobre todo ser un conjunto sólido desde el centro del campo y también del centro con la portería, otra vez más. sí, ofrece esas garantías de afrontar un partido que quizás teniendo menos el balón, que a lo mejor le hubiera gustado tener, no, ataca en las transiciones, las hace muy bien con jugadoras rápidas arriba sí, y verticales y materializando las ocasiones que tiene, porque vemos 1-3 en el marcador, pero realmente no es una llegada tras otra del Sevilla, sino son acciones puntuales en las que el conjunto hispalen se materializa y hace el máximo daño para acabar de hundir realmente a un Valencia, oye, que por las prestaciones del encuentro no creo que se mereciera perder por este marcador, al menos, pero la falta de contundencia en su propio área, o sea, al final le pasó factura. Sí, a ver, la verdad es que el partido, pues si ves el marcador, igual no es lo del todo justo, pero es que al final el Valencia, lo comentaba antes, creo que la parte que le faltó ante el Atlético de Madrid de intensidad, de ganas, la pusieron, pero falta fútbol, falta también una gestión táctica positiva, porque a mí el equipo me sigue dejando muchas dudas a nivel táctico y luego también falta evidentemente referentes, porque ánimos en este Valencia me parece que hay jugadoras que están dando su nivel o incluso menos, pero no les da para el Valencia en este momento para superar esta zona tan mala de la clasificación en la que se encuentra. Tenemos aquí el 11 con el que salió el equipo de otra vez
Antonio Martín, porque sigue todavía de No es baja. Fernando. Es Fernando Martín, exactamente. Ah, Fernando Martín. Sigue de baja el segundo partido consecutivo José Luis Bravo. Y el 11 es con Antonio Canales en portería. Defensa de 4 con Sofía Silva y Claudia Florentino de centrales. Agata Marit y Pauleta de laterales. Dentro del campo Ainhoa Alguacil, Marta Carro y Jasen Rabet. Y arriba, realmente no era tan así, pero más bien era un 4-4-2 con Aida Estelle por la banda izquierda. Y arriba Marina Martí y Olga San Nicolás, una alineación bastante novedosa en algunos aspectos, sobre todo la de extraña. Olga San Nicolás, que yo creo que fue una entrada acertada porque creo que aportó más al equipo de lo que haya aportado en este inicio de temporada Victoria Almeida, pero lo que me sigue dejando muchas dudas y que me imagino que mucha gente lo compartirá es lo de Aida Esteve por la banda izquierda. Entiendo que en este momento es la solución, entre muchas comillas, a la baja de Asun, pero es que Aida Esteve es centrocampista, interior, para nada es extremo. Y luego también la mejor extremo de Valencia en esa banda la está jugando de lateral, que es Pauleta, que hizo un partido muy bueno en ataque, pero en defensa sigue dejando muchas dudas porque no es lateral. Esto por parte del Sí. Valencia. Sí, a ver, lo comentaba aquí la Piero, la Alexa, se acaba de unir, nos lo apuntaba, bueno, un apunte que nos dejaba Bea, era primero, los dos equipos que vienen en una situación inestable, que ambos necesitan los 3 puntos para salir del pozo, bueno, más el Valencia que el Sevilla, y sobre Olga, aquí pone que de delantera no está centrada y perdía mucho balón, eso sí que estoy de acuerdo, pero es más por su manera de jugar, ¿no? Es una futbolista parecida a Asun, parecida al Guacín, ¿no? Un poco de tener el balón, de jugársela de manera Sí, a individual, ver, delantera más en centro la como posición. tal no es tampoco. Es una jugadora No, 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 que no es juega delantera más en centro, no. banda, pero es verdad que no fue su mejor partido, pero a mí me gustó más que lo que había visto anteriormente de Victoria Almeida. Sí, a ver, es un poco sorprendente porque a lo mejor lo que buscaba era sacar a las centrales de posición con la movilidad de Olga, porque ya has dicho, tú no es una delantera pura, no es una delantera que centre centrales como puede ser Almeida o Brown, por ejemplo, pero la jugada no le salió muy bien del todo y están acusando mucho la baja de Asun, que realmente era un poco la estrella ahora mismo del Valencia, o con la marcha de Maca, con la baja de Anita, y ahora mismo Marina Martínez está siendo la más constante y la mejor. Sí, 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 a ver, esto lo comentamos un poco por parte del Valencia. Ahí tenemos aquí el 11 del Sevilla, en portería Suyastres, de línea defensiva de 4 en este partido, con Raquel Morcillo y Débora García de laterales, con Eva Llamas y Diana Gómez de centrales, Gemma Gil, Alicia Redondo y Pamela González en el centro del campo, y arriba por la izquierda Lucía Corrales, por la derecha Natalia Padilla y en punta Lucía Moral. Un 11 muy, muy reconocible. La única entrada para mí es la de Alicia Redondo, que fue titular también ante el Barça, pero jugó en otro puesto y el resto es exactamente lo mismo. No cambió demasiado, quizá la entrada de titular de Lucía Moral, que no fue titular ante el También. Barça, pero lo demás es lo que ya vimos ante el conjunto culé y lo que ya se veía viendo un poco desde el principio de temporada. Y parece que el año pasado hablaba mucho de que el Sevilla le faltaba encontrar un 11, le faltaba encontrar una estabilidad, porque cambiaba mucho de esquema y de jugadoras. Es un poco pronto igual, pero en la jornada 4 yo veo ya en el Sevilla esa identidad, ese esquema y esa estructura ya bien formada. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. También puede ser un poco a raíz de que no hay muchas jugadoras que puedan disputar el puesto por puesto, no haya mucha competencia dentro de esa lista que tiene, pero en verdad tienen el 11 un poco estupidado. Hay que ver un poco a Millagay también, que parece que ha perdido un poco de empuje. También alguna más que me deje Fatum, pero bueno, ha optado por Moral en este partido. Y aquí voy a leer un poquito el chat. Por aquí dice que mala pinta este Valencia. Ahora lo comentamos. Me pregunta Carlos qué tal nuestro fin de semana lleno de fútbol, la verdad. Así que Bueno, bien, la bien, verdad, con buen tiempo, con buen fútbol no y nos podemos quejar. aquí no nos quejamos. Para nada. Aquí por Tintofi dice el mío Regulín va a trabajar. Vaya por Dios. Pero sí, María se va a pasar a las 8:30 al canal de Flepe. ¿No Sí. puedes decir de qué vais a hablar o eso es ultra top secreto? A ver, yo creo que GP ya lo ha dejado un poquito claro con la miniatura. Al Ah, final, no he visto la miniatura, he visto el bueno, texto, pero no la miniatura. actualidad de fútbol femenino de la Liga F y pues un poco pues del Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid. No, no Vale. vamos a innovar mucho Sí. más.
Sí, Millaray es suplente aquí de momento. Pensaba Sí. que a lo mejor quizás podría ser titular, pero bueno, iremos viendo. Sí, la camiseta es la de Oliver y Benji, por supuesto, serie mítica de mis favoritas de pequeña. Así que sí, tuve suerte que la encontré en una pop-up, una tienda de estas que desaparecen cada X tiempo. Había talla enorme, pero dije que me la tengo que coger, aunque me quede grande, me la tenía que coger. Pero bueno, te hemos dicho el 11 del Valencia, el 11 del Sevilla. Estábamos comentando antes que hemos visto buenos minutos del Valencia, a diferencia de la jornada anterior, esa intensidad, esa lucha, ese empuje Ese mínimo por el exigible, balón. porque al final lo comentaba la autoridad Pauleta, que si no juegan con intensidad, si no corren más que el rival, no van a ganar a nadie. Y Es que así no es se el fútbol, o equivocaba. sea, En este claro. partido sí que vi eso, sí que vi ese deseo, esas ganas, intensidad, al menos pues poner ese punto competitivo que es lo mínimo exigible. Luego a partir de aquí, pues evidentemente se puede pedir mucho más, se puede pedir que se genere mejor fútbol, que haya mejor orden en las jugadas, que en defensa estén mucho más concentradas, que la portera cumpla con su función, porque en este partido no estuvo bien, pero la parte de jugar en casa, de darlo todo, eso sí que se cumplió, pero sigue Se sin suficiente. cumplió, se cumplió sobre todo a partir del Ecuador, de la primera mitad, que ahí noto la Mm. diferencia, la mejoría del Valencia, que da un paso adelante en el partido. Y el Sevilla, como en el minuto 14-15, se adelanta. Poco así en una jugada que se encuentra el gol es un córner botado por Yemagili. Canales no despeja bien con los puños y el balón se introduce en la portería. Además, es un balón muy No es justo. que despeje, yo es que creo que quiere Es que, atraparlo y se le escapa de las ¿tú crees? manos. Yo veo como intención de puño. Bueno, la cosa es que no agarra bien el balón, no bloca y es gol. Y entonces el Sevilla se adelanta después de 15 minutos. Además, quiero comentar un poco el rol de Alicia Redondo. No, la jornada ha sido la mejor para las porteras. Creo que la alcanzamos con lo que comentamos anteriormente, que la portería en la Liga F, oye, muy buen nivel. A Y ver, esta ha habido un poco de todo. todo. Es verdad que la posición para el 11 es la más complicada de llenar para esta jornada, porque hay otras que tenemos overbooking total, pero la portería nos está costando un poquito encontrar una portera referente. Pero bueno, acabaremos encontrando alguna para mañana. Una referente y que brille, porque realmente no Sí, hemos visto un partido brillante de porteras. Hemos visto sí, porteras sí, menos sí. exigidas, que habrán tenido dos acciones y las han resuelto bien, y otras que, bueno, Sí. no lo han hecho del todo. Aquí tenemos la Así que imagen. Yo ahí. que creo que sí que está buscando atrapar el balón. Yo no veo intención de Sí. despejar de puños. Vale, sí, con esta foto viéndolo que me queda claro, perfecto. Aquí, aquí me preguntan, yo soy siempre de Oliver, siempre Oliver Steve, es verdad que con la melena, pero yo de Oliver. Aquí me gusta lo que dice Carlos sobre el debate de coletas, porque algunas te pegan un latigazo y te dejan sin ojo. Hombre, sobre todo la de Babajide tiene pinta de que, Joder, de que te la la comes de y no vuelves a decir tu nombre. también la lleva a veces a Teni, ahora creo que ya no lleva, no sé si A seguirá Tenía la llevando la lleva trenza, en trenza, sí. o Otra que lleva Olaya también también. coleta larga es Diana Gómez, que aquí creo que es la que está rematando, la que intenta rematar ese balón, que también tiene una No, coleta no. prominente. Sí, Pero sí, vamos, no, a ver, la verdad que no me lo había imaginado. O sea, no creo que va a haber debate, porque creo que de momento nadie se ha quedado sin ojo por ello. no. Esperemos hasta, hasta más adelante. No, lo que sí vi en un partido de baloncesto, de baloncesto femenino, una jugadora Caitlin Clark con la uña, que fue ahí a meterle el dedo Ah, con la bueno, es que uña, y las alguien uñas no diciendo se deben comentarios. permitir cierta Claro, longitud de uña. y la gente comentario, oye, que no se cortan las uñas ahí. A ver, que nadie va pensando que eso puede ser arma sobre Eterno. Bueno, Volvemos al partido. es A que la tierra de nuevo. si vas a rematar, te dan un coletazo en la cara, es penalti, ¿no? A ver, si va ahí con la coleta. Hombre, es verdad que es parte del cuerpo que te golpea, ¿no? A ver, ya, pero hombre, que nadie va ahí controlando ahí con control remoto la coleta, a ver, va ahí a acá. No. Bueno, ay, qué bueno, ¿no? Lo que quería hablar también un poquito, hemos hablado, ahora hablaremos más del Valencia, pero en el Sevilla noté un rol más protagonista de Alicia Redondo. Sí, estoy de Un poco más acuerdo. lateralizada, a veces incrustada entre las centrales, y eso que hacía, pues que generaba un 3-2, porque al final el Valencia presionaba arriba con Olga, con Marina, y Redondo daba un poquito ese pozo, esa calma, la construcción del juego, el primer pase antes de la jugada de peligro, también cortaba en las transiciones,
que eso también me ha parecido muy importante, se hinchó a robar balones. Es verdad que la vamos viendo un poquito más cómoda en este contexto. Vamos a ver si se repite en los siguientes partidos, porque no terminamos de ver a la Alicia Redondo de Granada. Creo que es que tiene un papel distinto. En el Granada era Yo más ayer la empecé a protagonista. ver un poquito, la vi más Sí, pero equilibrada, más puesta en su hay que lugar verla y sobre más. todo la vi Sí, como más protagonista. También es verdad que otros sí, partidos, cuando le ponen al lado a Iris Arnaiz, a Pamela, a Gemma, como que es muy complicado que ella pueda brillar. sí. Ayer creo que estaba como más establecidos los roles. Ella estaba más de controlar el juego, Pamela Más de estaba un pivote, poquito realmente. más de stopper y Gemma Gilly más para crear fútbol. Y ahí pues creo Sí. que tenemos una Puede, versión más cercana a la de Granada. Pero en cualquier caso estoy un poquito contigo, también con Lidia, que se ha quejado mucho de estos últimos partidos. Pero ayer sí, ya vi una Alicia Redondo, quizá no al nivel que llevamos en la Granada, pero ya más cerca de eso. más cómoda. Y la vi más cómoda y el equipo le vi más Sí. cómodo con ella, con esa versión, que al final la vi bastante protagonista, sacando bien el balón, dando pases largo, también intentando controlar un poco el tempo del partido. Y yo creo que es una jugadora Además, que crecerá mucho más y que el Sevilla con ella crecerá también mucho más. además con personalidad, como Sí, pidiendo el balón, no escondiéndose, porque a lo mejor jugando al lado de Iris, al lado de Pamela, de gente que ya lleva más tiempo bueno, Iris no tanto. Pues a lo mejor decía, oye, voy a dejar el balón a estas futbolistas, estamos compartiendo posición, yo me encargo de otras funciones. No, aquí era ella la que estaba de pivote, la que se encargaba en la salida de balón de complementar a las centrales. Eva y Llamas y Diana daban el balón cada 2 por 3 a Redondo y la vimos más cómoda, con más confianza en el pase, sobre todo buscando el pase central por dentro. Así que, oye, que es algo novedoso en el Sevilla, ¿no? Establecer ese rol para Redondo, tener ese protagonismo que tenía en el Granada, que en el Granada sí sabía todo el mundo que es que estaba Alicia en el centro y en complemento Ari Mingueza, pero era Alicia Redondo la que mandaba. Aquí sí. vamos a ver si esto se repite en el siguiente partido, pero era un detalle que había Yo la notado. vi bastante más cómoda. Y hablando un poquito más del Sí, partido, la verdad es que el Valencia salió bien para mí. Tuvo una ocasión, no voy a decir clarísima, en el minuto, no sé si fue 8 o 9 que un 6, remate, el de Olga. el de Olga, sí. El remate de Olga tampoco es una ocasión clarísima porque tampoco pone demasiados apitos a su Llastras, pero bueno, es un primer acercamiento del Valencia para buscar esa ocasión, para demostrar que había intentado mejorar un poquito ese aspecto. Y bueno, primera oportunidad para poner a prueba a su Llastras, respondió muy bien, como es habitual en ella. Y a partir de ahí, pues no hubo demasiado. El Valencia tuvo alguna llegada, pero sin demasiado. Y el Sevilla sí que se hizo poquito a poco con el control del partido hasta llegar a la jugada del gol. Que la jugada del gol eh, es previa a otra acción en la que Canales mide mal, porque es otro centro o golpeo, no me acuerdo muy bien, que Canales no atrapa bien o que duda por alto y concede el córner. Y a la jugada siguiente creo que vuelve a dudar un poco y ahí se equivoca con ese balón que en lugar de atraparlo o buscar atraparlo no lo despeja o bueno, ya vemos lo No que es- pasa, que el balón no lo toca nadie más porque no hay ninguna jugadora del Sevilla que toque ese balón, solo lo toca Suyastres y se acaba en la red y ahí llega Suyastres, Canales, perdón, y ahí llega el 0-1, como digo, un es- poco es- sin buscarlo demasiado, aunque se veía que el Sevilla sí que dominaba un poco más el tempo del partido. Sí, sobre todo porque el Sevilla estaba jugando muy arriba. Estaba presionando la salida de balón del Valencia, que está perdiendo muchos balones en zonas comprometidas. No sabían qué hacer con el balón. Se juntaban muchas en una misma zona. Hay una sobrecarga innecesaria porque el balón lo acaba recuperando siempre el Sevilla. Entonces, más la ventaja posicional de tener Alba, Alicia Redondo. O sea, ahí veía un poco superior al Sevilla, teniendo más claras las cuestiones para ganar este partido. Es verdad que la acción del gol, como dices tú, llega un poco de repente porque no estábamos viendo alguna llegada peligrosa hispalense. Sí, Pero bueno, creo que le sentó bien el gol en contra, porque pues tiene Marina Martín algunas otras tardó dos y había bastante, mejor al ¿eh? Valencia. Tardó creo que como 10 10 minutos más en minutos. reaccionar, porque tras el gol, tampoco el Sevilla fue claramente a por el 2-0, pero el Valencia le costó muchísimo, porque hay una cosa que el Valencia este inicio de temporada le cuesta mucho y es que no hay conexión como entre el centro del campo, mejor dicho, entre la delantera y la defensa. El centro del campo todavía está muy por aparecer. Ainhoa ayer sí que estuvo un poco más protagonista, pero Sí, sigue sin es que estar se a la su nivel, necesitaba. al nivel que debe exigírsele a Ainhoa. Marta Carro tampoco estuvo muy fina. Yasmín no acaba Es de que aparecer.
Y luego Es Aida que Esteve lo vuelvo a repetir, es que no entiendo qué hace por banda izquierda. No es no, extremo y donde juega realmente su papel es bloquearse un poco con Pauleta, porque sube la banda Pauleta, está ahí Aida y claro, no pueden entrar las dos por esa banda. no, Aida, lo único que hizo era un poco buscar el centro, porque es que no podía hacer más relegada a banda. Después lo leemos en el chat. Otra vez un coleta asesina. Aquí lo de Carles está on fire hoy. No, pero no, el Valencia le falta un poco crear más conexiones, crear más equipo realmente, porque individualmente no son malas las jugadoras, para nada, pero no veo una idea clara de juego, veo siempre el mismo patrón. Alguacil girando con el balón intentando buscar el pase a banda, volvía otra vez, otra para acá, centro, nada, volvemos a empezar. Además de que Marta Carro no estuvo muy fina, Yasmina Rabet la vuelvo a ver en otro papel que no es el suyo. La vuelvo a ver en una posición más ofensiva cuando estamos hablando de una stopper, cuando estamos hablando de una pivote central, llámalo como quieras. Pero ella no es media punta, es que la futbolista que puede desempeñar ese rol es Aida Esteve. Entonces, no entiendo la insistencia en Rabet en ponerla en una posición en la que se ve que no está cómoda. Ya, Perdió yo muchos estoy lo balones. mismo con Aida. Es que sigo sin comprender que Aida Esteve esté jugando en la banda Yo creo que izquierda. es un poco, a ver, si ves el banquillo, ¿qué otras opciones tienes para jugar con extremo? Poner a Malena, por ejemplo, en un momento la vimos por la No, no, derecha en un Malena 4-4-2. es más pivote, Si pero no sé, tuvieras yo lo que haría no es mover a la Aida, lateral, volver a Pauleta, donde está Aida, y en ese puesto meter pues otra ¿quién? lateral o una central. Igual poner en ese puesto, no sé, cambiar, no, ya que tienes a Alice Márquez, poner de central, igual mover a esa banda a Sofía Silva, no lo sé, o a Claudia Florentino. Es que Es al que final no yo lo hay. que veo es que primero no hay plantilla larga, porque eso ya es evidente. Faltan Sí, no, no. Kerly, falta Anita Marcos, falta Asun, que son tres jugadores muy importantes, igual Deberían ser titulares. que Enid Son Salón también. titulares. Pero noto también que entre las jugadoras de la plantilla, como que no se acaba de aprovechar del todo sus virtudes, porque al final No, Pauleta eso. lo mejor que No, hace es atacar. Y lateral, pues es que no es una buena lateral, es una no jugadora que en ataque es muy sé. buena y que ayer es la que más crea de todo el equipo, Sí. pero claro, al final es que está muy sola, se dedica básicamente a intentar llegar hasta el centro del campo, poner un balón largo y a ver si Marina Martí lo puede bajar. Y el Valencia tiene muy poquito ahí. Luego al centro del campo me sigue faltando mucho. Sí. Y luego la delantera, pues está jugando el inicio de temporada Victoria Almeida. Ayer jugó Olga. Para mí no lo hizo mal, pero claro, sí que es ser una jugadora de Va. nivel. Primero, no sé si tiene todavía el nivel Liga F, que esa es mi duda, porque el año pasado en Alavés tampoco es que fue una temporada súper destacada. Y luego no es una delantera centro. Entonces hay muchas circunstancias por ahí que hay que mejorar. O sea, son jugadoras que no están en su posición. Ya hemos mencionado al menos cuatro, que realmente Es que hay creemos bajas, que no pero están en las jugadoras que demarcación. están, es que tampoco se la está exprimiendo al máximo. Entonces No, no, pasa lo pero que eso pasa. ya pasaba la temporada pasada, un poco la anterior. O sea, es una tendencia creciente realmente en el Valencia. Aquí la primera parte no estuvo mal, Valencia no para nada. Dice Carlos, nos pregunta si conocemos a algún árbitro o árbitra que pueda entrar al directo. Hay alguna que nos sigue, pero personalmente no No, conocemos. Si te personalmente refieres no. de primera, no conocemos. Bueno, otra vez Carlos, Mario, acabas antes diciendo si te gustó alguna. Hemos dicho Marina Martín, Pauleta en ataque. Es que poco más. Vamos a volver al partido para acabar cuanto antes con este, porque llevamos ya casi media hora. Pero bueno, que el Valencia está muy seguro con el balón, moviéndolo rápido. Estuvo muy bien Alguacil ahí, Pauleta, Marina. Y el encuentro se hubiera ido 0-0 al descanso, en mi opinión, de no ser por ese despeje defectuoso de Canales, porque el Sevilla estuvo tranquilo después del gol, pero no llegó a generar, como dices tú, no buscó incansablemente el 0-2. Y claro, Sí, quedaba por ver cómo iba a salir el Valencia a la segunda mitad, si iba a salir con el mismo ritmo. Realmente del todo no fue así. empezó bien, Llegó muy empezó para mí pronto. con ese ímpetu extra, sobre todo con Pauleta, con una Ainhoa Alguacil mucho más protagonista. Y sí que hubo momentos que vi al Valencia más cerca de poder conseguir el gol, pero claro, al final es que el Valencia tiene que tirar igual 5 veces para meter un gol y el Sevilla, con lo que Con dos tiene, pases o en dos tres. pases te monta la jugada. Creo que es un poco todo lo contrario. El Valencia son todo dudas ahora mismo, jugadoras fuera de posición, referentes fuera del equipo, y en cambio el Sevilla
Es un equipo muy bien formado, con Sí, una gran portera como Sullastres, con un equipo que, sin hacer un partido brillante, ayer estuvo bien, sobre todo en línea defensiva, salvo la jugada del gol de Valencia, estuvieron bastante bien. El centro del campo muy bien, y que luego también. arriba pues tiene a una Lucía Corrales, que es una futbolista de un nivel brutal y que ya os digo que va a estar No, muy prontito en la selección absoluta. Una sí, Natalia Padilla, que está cedida por el Bayern, pero no porque sea una jugadora mala, sino porque no tiene encaje en una plantilla de un equipo de Champions en este momento. Y una Lucía no lo va a Moral, que tener sí ayer o no ha sí. aparecido demasiado, pero que es otra jugadora de un equipo de un gran nivel y que va a tener Eh, oportunidades de sobra. Al final, sí, la y diferencia de nivel es muy grande, y el Sevilla pues dio una sensación de equipo grande en el día de ayer, de como un poco como el Atlético de Madrid la semana pasada, que con muy poco te hace mucho daño, y esto es fuera de casa. Y es sí, un equipo que yo creo que en casa va a hacer más daño que a domicilio. sí, es que realmente después con el gol de Paella Vida, que es una asistencia al centro lateral de Corrales muy bueno, que le gana la espalda a Pauleta. Después el 1-2 de Brown en el minuto 76, que ahí lo hace muy bien. Hanane, bueno, que salía con el Valencia, que era el Sí, último fichaje de veraniego del Valencia. Bueno, un pase para ganar la partida a Diana Llamas. Entonces ahí realmente es que el Sevilla estaba muy cómodo, al Valencia le costaba mundos general y más marcar. O sea, ahora mismo no tiene gol, ya lo decimos que los equipos de abajo de momento no tienen gol. Lucía Corrales estuvo in y out, un poquito por momentos, pero hizo lo que marcó la es que diferencia tiene con ese una centro capacidad lateral y las de dos primer asistencias. paso y centro espectacular. Es que es una Claro, jugadora de un nivel más brutal. y ahí a Vidas me está encantando. O sea, se está convirtiendo en una de mis jugadoras favoritas. Increíble. Sí, Y aquí Lucía lanzamos lo de Moral, siempre, que nunca tenemos de una jugadora cedida, porque sí, luego llega el final de temporada, con Lucía Corrales, con Natalia Padilla, con Lucía Moral y alguna pues otra, que, no, que que nos la dejen un poquito más en España, ¿no? ojalá, Como en pero tareas. Y Lucía Moral, lo que hizo bien fue su papel de espaldas, devolver los balones, ser un apoyo para el centrocampista, poder seguir la jugada cuando le venía a presionar. No hizo mucho más aparte de eso, la presión, o sea que estuvo correcta. Bien. Pero claro, como han dicho tú, el Sevilla tiene más pólvora arriba y el Valencia le cuesta mucho. Y ya está, no hay sí, mayor explicación. sí, por seguir un poco leyendo lo que nos comentaba Bea, vamos a ir Venga, con alguna que otra nota más y luego ya hacemos nuestro final del partido. Vamos a continuar. Dice por aquí, a ver si lo encuentro. yo lo tengo Eh, por aquí. vale, está aquí. Sí, lo Sobre primero lo he leído ya. Yamin Rabet decía que estaba en posición ofensiva y sabría hacer la defensa, por lo que también se notaba perdida. Sí, sí, es que al final yo creo Hemos que visto también es ya. un poco porque la pone para presionar, para ser la primera jugadora para presionar. Porque es una No, jugadora que abarca mucho campo, pero claro, luego es verdad que no es una jugadora ofensiva y que la pierdes para su mejor virtud, que es la defensa, que es un poco el papel de hombre, stopper. sí, Luego además es también, que sí, ella lo que tiene también muy bien es la salida de balón. Entonces, pierdes ahí otro elemento que puedes ayudar, sobre todo ayer, un poquito con esa presión insistente del Sevilla, tener a una jugadora ahí para dar más calma. Entonces, un poco sí. de todo. Luego también sobre el gol de Valencia, el gol de Fuenetia Brown, el pase, como decías, de Anan Aitelay, creo que es. Gran Yo centro me de quedo con la Anan. marroquí, gran definición de Fuenetia Brown, que dice que fue un cambio grande en la segunda parte por parte del Valencia, salir ella y Victoria Almeida en ataque. Al final es como no hay opción de marcar con la que tenemos en el campo, pues sacamos todo lo que tenemos, que son dos delanteras, entre comillas, tanque, para cada balón que pillen, rematarlo. Y es verdad que funcionó con Foneta Brown, también tuvo alguna que Mm. otra Victoria Almeida, pero claro, son dos jugadoras que son de contextos muy, muy concretos, que al final no te puedes plantear jugar todos los partidos con doble punta, porque son dos jugadoras que no son demasiado rápidas, que no son demasiado hábiles y que no te Es ayudan mucho a que, a su ver, forma de jugar. Y luego ya para sí, terminar, dijo que con ese cambio Yasmine Rabet pudo estar en la defensa y fue diferente situación, y que aún así necesitan cambiar la dinámica, quizá la organización de las alineaciones. Sí, a ver, yo coincido bastante con este análisis. Creo que en el 11 ya de por sí hay muchas cosas que no se acaban de entender demasiado, pero es verdad que con esos cambios sí que se ve un equipo diferente. También es verdad que yo creo que, más allá de lo que hiciera desde el banquillo Fernando Martín, también fue clave para mí el aspecto
de que las jugadoras ayer sí que pusieron esa parte de ganas, de intensidad, de motivación. Y eso Sí, igual pues hizo mejorar un poco las prestaciones. Aparte del gol, anteriormente Valencia metió en alguna buena ocasión, con alguna buena llegada, sobre todo de Pauleta por la izquierda, como hemos comentado. las dos de Martín, realmente. Sí, y las de Marino Martí. Y luego también tuvo alguna ocasión en el Sevilla, no demasiado claras, para hacer el 0-3 y llegó ese 1-2 que llegaba pronto, porque era creo en minuto 65, aún quedaba bastante por delante. Y el Valencia es verdad que se lanzó, pero se lanzó con lo que tiene, con muy poquito, con Sí. algún centro, pero estaba muy bien tanto de Bayamas como Diana Gómez. Tampoco hubo ninguna jugadora que se eligiera un poco la líder, no había una jugadora que dijera yo voy a intentar liderar un poco el ataque. Realmente eran centros a Victoria Almeida y a Brown, que no tuvieron éxito. Y luego, pues en el tramo final del partido, pues sentenció a Natalia Padilla con una acción individual suya. Se marchó de Antonia Canales, la portera la derribó para evitar el gol. Fue penalti y bueno, pues luego en el penalti Penalti, claro. no Sí, perdonó sí. la polaca. Sí. Por aquí, ya para vamos a ir dejando este partido, ya cerramos, leemos el comentario. No, me encanta que pregunta aquí, la foto aquí. ¿Que cuántos años tenías en la foto que tenemos abajo los Desde el año tres? Ese es del pasado. año pasado, ¿eh? Sí, 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 sí. Hombre, tenía menos pelo, pero es el año pasado. Sí, sí, no, pero también un poquito por la sombra, pues te había cortado aquí el pelo. Sí. Aquí no termina de ver a Corrales como extremo. Me gustaría más un poco de lateral. No, se refiere a la selección. A ver, Claro, que yo digo la selección también, yo en la pero que selección. hay. A ver, en ese puesto ahora mismo está Mariona y vamos a ver quién va a ocuparse de ahí. Pero yo creo que sí que la puedo ver perfectamente de extremo o de lateral en el puesto de Olga. Al final es una Claro, jugadora que tiene un poco ese recorrido por la banda, tiene esa capacidad de meterse por dentro, sí, es buen centradora. No sé, yo es que la veo en esta selección en cualquier sí. puesto ahora mismo. En el lateral izquierdo yo creo que es una jugadora titular igual no en este momento, porque todavía Olga creo que puede estar por delante, pero en un año o dos como mucho la veo absolutamente en la selección y yo creo que A siendo ver, en la importante. selección, sí, sí, así con esta evolución y sigue creciendo, porque ya minutos va a tener. O sea, en el Sevilla está siendo indiscutible. Llegó del Mundial Sub-20 y ya inmediatamente tuvo minutos. Por eso no va a tener problema. Y más por aquí, las cedidas son como el amor de verano. Hay que disfrutarlo y saber que se va a acabar. A veces que es más difícil disfrutar de algo que sabéis que tiene fin. Y aquí nos Sí, pregunta Piero, ¿alguna vez se enamoraron de una cedida de cualquier equipo? A ver, es que, pues a ver, con el poco tiempo que llevamos en el fútbol claro, el femenino, masculino es que ha habido varias. En el femenino ahora mismo, no Arana, por sé. ejemplo, se va a acabar en el Eibar No, Eder Arana, sí, sí, es un y de buen Arana, ejemplo, sí, Eder sí. Arana, sí. Es un buen ejemplo. Padilla Vidas va en camino. Sí, hombre, Lo malo es yo que creo ella realmente que en el Sevilla con Cata y con Pina se enamorarían en su momento. No lo vivimos o como Pina, tal, pero seguro que sí. Pina, con Pina. O sea, sí que era buena. En el masculino, que es donde tenemos quizás más tiempo, bueno, Alcácer en el Dortmund era una bestia. Se difuminó, por ejemplo. Sí, bueno, ha Otro que se habido, me bueno, yo pueda. en el Valencia en su momento, es verdad que luego se acabó quedando, Guedes. pero Guedes, Ah, Guedes llegó cedido, Guedes una Guedes. temporada espectacular, luego se pagó el traspaso y bueno, pues pasó lo que pasó. Sí, sí, hay muchos ejemplos. Bueno, al menos tienes también un poco, eh, ¿cómo decirlo? Te reconforta que vas a poder verles, pero Sí, en eso otra sí. camiseta. A ver, es verdad que hay Bueno, siguen en el equipos que fútbol. dices, me puedo permitir cedido, pero luego saber que me lo puedo quedar. Por ejemplo, yo creo que en el Hay Atlético otro. de Madrid, eh, pues podían pensar eso igual cuando haya Victoria el año pasado, que llegó cedida, si les gustaba se la quedan. Pero Sí. el Sevilla, por ejemplo, sabe que Lucía Corrales es imposible quedársela. No, no, no. Le va a romper el corazón, sobre todo más ahora mismo con Padilla Vidas. Es que por la Sí, izquierda, por la derecha te hace un partidazo. Y es que no sé si se va a quedar en España la temporada que viene, pero bueno, sí llega justo a tiempo porque el partido lo lo hemos terminado tenemos ya. terminado Y no creo que exactamente. tampoco tenga mucho más que No, mira, comentarnos que no hayamos dicho. mira aquí, Sela, cuando acabe la temporada lo voy a pasar mal.
Sí, pero porque bueno, se tú va a ir piensas media en que plantilla. todavía quedan 6 años para disfrutarlo, para pasarlo muy bien con este equipo, porque es un equipo, hombre, la Champions es muy complicado, pero disfrutar cada semana en Sevilla yo creo que se va a hacer, porque es un equipo que para competir a cualquiera en este momento. Sí, y aquí, Lola, por cierto, estuvimos viendo podemos decir, mini concierto Sí. de la banda. Es verdad que quizás el resultado del partido no invitaba, No, pero también está muy bien que la gente se lo pase bien, aunque el partido no sea para su equipo lo que esperan. no, por lo menos que intensidad, pelea y un poquito de juego tuvieron. Bueno, vamos a dejar el partido del Valencia. Nos vamos ahora mismo con un equipo que ha perdido por primera vez en la temporada y otro que ha ganado por segunda vez consecutiva, también por primera vez en la temporada. Hablamos de la Real Sociedad 2-1 Levante Badalona. Este es un partido caótico, no lo siguiente. Este fue un caos absoluto bueno, pestañeabas y ya había una en el suelo, el balón estaba en la otra punta, la gente ahí en las vallas, cuidado que te dan un balonazo, madre mía, qué partido, ¿eh? Me encantó. Estuvo bien el partido, la verdad. También hay que comentar que se Joder, jugó en un campo que no es habitual, porque no se jugó en el de las Z7 de obras. Zubieta, que es en el que se suele disputar los partidos de la Real en casa. Pero bueno, la verdad es que fue un partido bonito, que cumplió un poquito con lo esperado. Igual os hubiera gustado un poquito más por parte del Levante Badalona, porque no hubo demasiado. Pero fue un partido bonito, la verdad, de fútbol, de Sí. espectáculo y sobre todo de dos equipos con una propuesta pues un poco atractiva. El resultado Uf, también creo que es partido. justo, creo que la Real fue merecedora de la victoria y es otro proyecto que al igual que Sí, el Sevilla, pues parece que se consolida, segunda victoria consecutiva para ellas. Ahora hay que ver cómo afronta la siguiente jornada en Granada, pero empieza de momento a levantar un poquito el vuelo después de las dos derrotas consecutivas ante el Sevilla y ante el Barça. Y ahora a ver cómo continúa el proyecto de Sánchez Vera, que parece que ha encontrado un poco la base. Ahora hay que seguir construyendo sobre ella, pero al menos con victoria se construye mucho mejor. sí, por aquí este fin de hubo fanfarria en tres campos, Valencia, Zubieta y ADG. Sí, los tres de acabar la Eh, jornada, además. es verdad, todos hoy en el mismo día. Espero que el partido de la Real Sociedad os gustara más que el del Valencia. Hombre, disfrutamos Sí, los dos partidos. Es que la diferencia está que fue un caos. Es que aquí, ya, es que, no, no, yo ya estaba, había momentos que yo reía, o sea, me reía por lo que estaba viendo. El gol de Francia es que ya digo, vale, aquí ya no puede pasar más. O sea, no puede pasar nada más. Llega el gol y digo, vale, sí, podía pasar esto, ¿no? Esto es el despeje de la portera que siempre con la cámara dices, uy, va a acabar dando la jugadora y nunca da. Pues esta vez sí que dio el rebote y, sí, bueno, aunque Fran sí también hay que que dio una decir alegría a su que gente. no es queriendo, pero es una asistencia de para mí la mejor del partido que fue el Mellot Aquiles, Kile, que no lo hizo una queriendo, asistencia. pero es verdad que con la espalda, sin querer, le dio una asistencia muy muy buena a Franci por una victoria que Hombre, con merecieron. ayuda de Coronado. Sí, y aquí propone que Lola y su banda hagan el himno de la Liga. Dice, oye, sí, sí, Pues con estaría letra, muy por bien. favor, para que se pueda cantar. Para que se pueda cantar. Por cierto, estoy viendo ahora mismo que se ha liado una un poco en Twitter porque se va a jugar en Madrid, Club de Fútbol Barcelona, este sábado a Sí. las 4. Y han puesto algunas entradas, bueno, quedan 54 entradas a 40 euros. La gente está diciendo, madre mía, los precios, no sé qué, están comparando con los partidos de Champions en los estadios grandes, no sé qué, etcétera. Sí, Entonces, sí, con 40 vamos. euros, Está bien que que pongan habían entradas a la entradas venta y está bien que la demanda haga subir el precio, pero claro, no esos a límites. 40. Habían puesto entradas a 20, se han agotado, y estas son de otras zonas a 40. Sí, Es un sí. poco, un Y a poco ver caro, la verdad. que, entre muchas comillas, es Fuenlabrada. Es el estadio Fernando Torres, que no es que sea un estadio súper prestigioso. El Stamford Bridge, por ejemplo, no el estadio del Celtic, que bueno, lo abrí para los partidos de Champions. Uno Bueno, para uno. con eso, sí, de momento no, creo que era de momento solo uno. Me van a Yo creo abrir, que creo que han han abierto. dicho para uno, y no han dicho Sí, cuál. bueno. Bueno, vamos con los 11 primero, ya que Sí. hemos quitado un poco de lado, un poco las sensaciones generales de este partido. Si me habéis escuchado, pues, si no lo voy a Bueno, vamos explicar. con la Real, que salía con ese 4-3-3, en portería el Nenete, en defensa de 4, con Anaya Aparicio y Manegas de centrales, Violeta Aquiles y Lucía Rodríguez de laterales, Elene Guridi, Kainova y Andrea Jacinto en el centro del campo, y en punta Sani Franci, Amayur y Claire Laboguez. Laboguez estaba un poquito más de engancha, aunque lo ponen cuando un 4-3-3, yo creo que era más un 4-2-3-1 o un 4-2-4, bueno, como lo Sí, queramos ver, al final la Boguez estaba un poquito más de enganche,
pero Sí, tampoco pudo mucho hacer en el partido porque se marchó lesionada muy prontito, además justo después del gol del con Levante un Badalona. pinchazo. Y Sí, este es el 11 del conjunto donostiarra, el primer partido en casa, con la novedad sobre todo de la entrada de Line Guridi, que debutaba creo como titular, creo que lo fue también ante el Barça en aquel partido de la temporada sí, pasada, eso te iba a decir, ya lo tuvo contra en el Barcelona. que la puso Natalia Arroyo por ver un poquito cómo estaban las canteranas en un partido La en el que tenía papeleta. clarísimo que la idea era rotar lo máximo posible para el partido de Copa de la semana, pero la única novedad es esa y quizá la entrada también de Naya Aparicio en el puesto de central, mandando al banquillo, en este caso Emma Ramírez, porque Lucía Rodríguez ocupaba su puesto en la banda. Por Sí, parte del rival, el Levante Badalona jugaba con su habitual 4-5-1, aunque creo que era más un 4-4-2. En portería era ahora Coronado, defensa de 4 con Maylani Serrano y Itzi Perillos de laterales, Cristina Cubedo y Berta Pulladas en el centro de la defensa. Por delante, ese pivote Sulia Majarín junto a Ana González y María Llompart. Y arriba, Maca Portales por la derecha, por la izquierda Chevak y en punta Irina Uribe. Un once también muy sí, reconocible, con la única novedad igual de la baja de Elena Yulbe y el resto, pues exactamente el mismo que hace una semana y que también funcionó ante el sí, Madrid y también anteriormente ante el Levante. sí, repite el doble pivote de Majarín, Ana González, que nos gustó mucho contra el Madrid Club de Fútbol. Aquí es verdad, quizás no tuvo el resultado esperado para Cabello, pero sí. Y eso, Elena Yulbe, la suplencia, y cuando sale, se ve que es la jugadora más peligrosa de la plantilla ahora mismo. En los 25 minutos que disputó, todas las jugadas de peligro llegaban a través de sus botas. Pero bueno, ¿qué pasa? Que Levante Badalona en este partido loco se adelanta en el minuto 19 en penalti de Lete sobre Chebak. Ana González no falla, anota el 0-1. Aquí ninguno de nosotros dos vemos contacto. No hay contacto apenas. Se tira Chebak, se lo vende al árbitra, que se lo compra. Después tenemos la lesión de la Boguez en el minuto 23, el empate en el 41 de Vanegas. Aquí error en la salida de Coronado, que sale un poquito con miedo, me decías Mario, y la Sí, colombiana finaliza con un remate de cabeza. Y ya después tendremos el gol final de Franchi, que llegaba en el minuto 80. ¿En qué minuto llegaba en el 80? En el eh, 79, sí, eso, en el bueno, 79, sí. con un pase atrás de Isiar Pinillos a Coronado fuera del área. La portera despeja, pero Golpea impacta Violeta en Aquiles Violeta y Quiles, se mete por ahí la Franci para hacer portería falla. el gol. Exactamente. La verdad es que el Bueno, inicio del partido por parte de la Real y el Levante de Badalona fue muy igualado, como decías, un poco caótico, no había ningún control en el caótico. partido. La Real tampoco estuvo demasiado bien al principio. Recuerdo un balón largo para Mayur que no acaba de controlarlos del todo bien. Alguna jugada que intentaban encontrar una buena combinación por dentro, tanto de Guridi como Kainova, como el Aboguez, incluso también con Andrea Yacinto, dentro del campo muy, como se suele llamar, jugón, porque tiene jugadoras de centro de mucha calidad en el centro del campo pero realmente hasta el gol que marca el Levante de Badalona no había pasado demasiado en el partido. Justo la jugada No. anterior al gol es la jugada clara para el conjunto catalán. Hay una falta anterior que no pita la colegiada. Creo que es sobre Maca. El balón acaba llegándole luego a Chebak. Y luego es verdad que en directo y viendo la primera repetición me parece que no hay penalti. Pero viéndolo un poquito más, sí que creo que es penalti. Creo que Hay un contacto. sí, hay contacto y es Lete la que, sin aprender demasiado de lo que le pasó ante el Barça, saca la pierna derecha. Es verdad que es un contacto que también lo busca Chebak, porque tiene opción de evitarlo. Pero saca la pierna No derecha sé. Lete, Chebak se ve encerrada, tiene la opción de irse hacia atrás, de evitar el contacto y acabar la jugada sin ningún problema. Y claro, ve que no tiene opción de seguir y aprovecha y es muy inteligente y va hacia Es la que pierna de Lete y acaba en el suelo. Por eso ya digo que a mí me parece que es una acción que por parte de Lete no es demasiado inteligente, que no es que sea un penalti clarísimo, pero le da la necesidad, la mínima oportunidad en este caso a Chebak para irse al suelo y para aprovechar esa ocasión para no forzar sé. el penalti. No sé, yo es que no hubiera señalado este penalti. Realmente. No Yo sé, es que no veo casi contacto hay, ¿eh? contacto. Contacto sí que te puedo asegurar que hay. Luego, si es suficiente o no, eso ya es otra Para cosa. mí, sí que no es suficiente, pero bueno, ahí llega el gol del Badalona. Lo que pasaba en este partido, sobre todo en la primera mitad, es que es un partido de caos, poco juego colectivo, mucha individualidad, pases cerrados cada dos por tres, bueno, en resumen, un toma y daca.
sea, creo, quizás da la sensación puede ser por el ángulo de la cámara, por las jugadoras, por la disposición, que el campo era más pequeño, entonces todas se juntaban en la misma zona y ahí venga una del balón, no toma, te lo doy a ti, no te lo devuelvo, no sé qué, no sé cuánto. Eh, que eso era otra cosa más que un partido de fútbol realmente, no sé. O sea, aquí sí que hubo poca fluidez con el balón, pocas, no sé cómo decirlo ahora, se me ha ido la palabra exacta que tenía para describir esta situación. Sí, a ver, no acabo de encontrar la palabra para explicar un poquito, pero en Sí, cualquier caso, sí que creo que la Real como que le faltó algo en ese momento. El penalti, ya digo, si se pita no pasa nada, porque contacto hay, quizá no es del todo claro, pero no. Y luego sí. el siguiente momento del partido es la lesión de la Boguez, justo después del gol. Entra por El ella 23. Nerea Izaguirre, suplente, novedad en ese aspecto. Y A bueno, ver, suplencia merecida a día de hoy, porque sí, 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 el sí, sí. partido puede ser que fuera el contexto general, pero poco de ella. Y todo lo que intentaba lo fallaba, no llegaba a buen puerto. O sea, a Sí, día no, de no estuvo hoy, muy fina en el día de ayer, pero tampoco venía haciéndolo muy fina anteriormente. Y bueno, la verdad es que aún esperamos su mejor versión. Ojalá que llegue, aunque ya parece ser un poquito un acto de fe vamos a ver. más que otra cosa. Y bueno, la Real no tenía muchas ocasiones hasta la jugada del gol, que es una jugada que creo que mide mal otra vez Coronado. Es verdad que aquí no es solo culpa suya. Al final es una acción, es un balón parado. Primero remata Naya, creo, o Lucía Rodríguez, una de las dos. Yo creo que es Luego Aparicio, sí. el balón le acaba llegando a Vanegas. Es verdad que Coronado no sale o sale y se queda en media salida, pero es que al final creo que es una acción en la que con un toque atrás debe defender mucho mejor porque le rematan dos veces. Primero, el toque de cabeza de Naya Aparicio y luego el remate de Vanegas, que es verdad que va con todo y Hombre, que se es ponga que ahí se arriesga un dile golpe tú, muy duro, pero para mí debe mejorar eso el Levante Badalona y tiene que salir alguien, no digo la portera, pero evitar a alguien que remate tan cómoda, porque es que llega solísima y llega como un avión. Manola Vanegas, otro gran hombre, partido de llega. Manola Vanegas, por cierto, que es otra jugadora que sí que parece que está mejorando su nivel, no solo en ataque, marcando este gol y la semana pasada con una asistencia, sino que también en defensa está cada vez más protagonista. Y yo la tengo un poquito en el 11 ideal, pero bueno, voy dejando caer ahí el nombre. Sí, A puede que ver, entre. aquí Coronado se equivoca totalmente, porque sale tarde, sale a por todo y no a por el balón, realmente. Y aquí un poco es verdad, Majarín que no defiende ese segundo contacto, pero también la entiendo. O sea, yo tampoco metería la cabeza cuando viene Vanegas con todo, porque te puedes llevar un viaje y te puede abrir una brecha, porque ahí cabeza con cabeza después. O sea, yo la entiendo en ese momento. Ahí me parece más error de Coronado ahí en esa segunda salida. Porque con la distancia a la que estaba, ¿vale? Porque el remate de Vanegas es un poco más allá del área pequeñita. Y va un poquito a la altura del punto de penalti. Entonces, salir como portera ahí, cuando ya está toda la marea de jugadoras, porque no es una jugada individual de una futbolista, me parece también un poquito arriesgado. No le salió bien. Ya se juego el empate. Y ya está, sé que este partido tampoco tiene mucha cosa. Aquí voy a leer. Sale a por uvas en el primero, el segundo es completamente error de Coronado. El segundo creo que también es un poco mala suerte, porque es mala suerte a la pobre, porque realmente no lo está haciendo mal. O sea, Ya, todo tiro de la Real, oye, lo detenía. Tiene estos dos errores que al final resultan en dos goles del conjunto local. Pero bueno, es joven, tiene que crecer y medir mejor en algunas acciones. Por aquí, esta pregunta la vas a tener que responder tú, pero yo creo que a tengo la ver. respuesta también. Me dicen que sí, en mi día a día también soy tan expresiva con la cara. Es que cada vez que habla, Mario, me fijo en tu cara para ver si estás de acuerdo o no. Generalmente no. Sí, Yo sí soy muy expresiva. a ver, es expresiva y a ver, también hay que conocerla un poco, ¿no? En ese aspecto. Pero sí, sí, sí. Sí. Y he Dime. hablado en la alfombra del premio Smarca, ¿vale? Que iba a recibir Caroline Graham Hansen el premio a Pichichi y MVP Sí, también. Y Lola Gallardo iba a recibir el premio Zamora, ¿vale? Así que después conectaremos para ello, pero bueno, teníamos que hacer el directo.
Aquí, aquí Alberito que nos deja manera de definir un poco lo sucedido en este partido con los 2 goles. Pero bueno, regresamos. Sí, a ver, el Que el- segundo gol, el primer gol me refiero, el primero de la Real Sociedad, ahí tiene un poquito de salva aquí, quizá por la defensa. El segundo luego sí que ya es un error suyo. Pero hablando un poquito más del encuentro, la verdad es que en la primera parte hasta ahí no había demasiado más. En la segunda no, parte, la Real sí que va un poquito más protagonista. Bueno, comentaba otra cosa que me gustó mucho del partido y que, bueno, pues también lo destaco bastante, que fue el duelo de Violeta Aquiles con Isi Pinios y con Maca Portales, con las uh, dos. Con la bueno, primera estuvo muy bien, la verdad es que a Maca Portales la dejó bastante seca. poco protagonista, la anuló bastante. Con Isi Pinillos tuvo otra estrategia, que fue la de pegar un patadón para que la siguiente no vuelva. Ay, perdón. Y, No me y a esperaba que ver, es dijeras cierto eso. que ahí fue su único error para mí del partido, porque esto sí que estuvo bastante bien. De hecho, El de la amarilla, es físicamente verdad. le aguantó el duelo muy, muy bien todo el rato a Maca, físicamente muy bien, también por supuesto con ayuda de Vanegas, pero bueno, quería comentar también eso. Luego en la segunda parte, la Real se lanza un poquito más a por el gol, hace un cambio también que se marcha Guridi en el descanso. No lo acabé de entender mucho, porque yo creo que tampoco. A ver, yo es una jugadora que me gusta mucho. Ayer no brilló, pero tampoco la veía para cambiarla en el minuto 46 que la cambió. Y bueno, la verdad es que entró por ella creo que Cecilia Marcos, que tampoco lo hizo nada mal, pero me sigue faltando un poquito de ella. Y la Real sí que se veía que tenía un poquito más de ímpetu, más de ganas. Al final, es verdad que Sí, justo cuando llega el gol de la Real es cuando estaba llegando más el Levante Badalona, porque había tenido una ocasión en la Julve que tuvo un disparo fuera, es alguna que otra fue acción lo en la que mejor. intentó llegar un poquito más arriba y parecía que con el empate llegaba un momento que la Real se iba para abajo y Levante Badalona para arriba, pero justo llegó el gol, una jugada que también hay que decir que es error claro de Coronado y la defensa de Levante Es que es Badalona, pero hay que surrealista. estar ahí para estar presionando, para meter ahí Sí, la espalda, en este caso Violeta Aquiles, y para Francia aprovecharlo. Pero es cierto que parecía que en ese momento justo la Real era la que estaba sufriendo un poquito más y que Levante Badalona está, no sé si cerca del 1-2, pero sí que estaba como más cómodo en el partido. sí, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Creo que a la Real Sociedad le vienen muy bien los cambios. En meter sobre todo a Lorena y a Lucia Pardo. Un poquito más para esa fuerza en ataque y buscar el 2-1. Verdad que después cuando sale en la Julve, que es imparable, sobre todo jugando por dentro, que es la jugadora de la que dispone más ocasiones el Levante Badalona de llevarse el partido, pero ahí es que la jugada es surrealista del gol de Franci y no hay más explicación. O sea, aquí yo creo que en la Real Sociedad se merecía más el triunfo porque intentó un poco quizás en la segunda parte calmar el partido, coger el balón y jugar para tener más argumentos y llevarse la victoria. Porque ya digo, es que fue un caos todo el encuentro. Yo pensaba que el Levante Badalona iba a reinar un poquito en este caos, porque es un equipo con las jugadoras que tiene que se le da muy bien, Sí, pero aquí no supo utilizarlo a su favor y ya está, no hay mayor explicación. Esperaba un poquito más de este partido en cuanto a fútbol, sí, sobre todo más de Levante Badalona. Aquí John Park no estuvo tan presente como en otros encuentros, no vimos mucho a Maca por lo que decías, el centro del campo, bueno, por dentro no pasaba casi nada, pero por fuera casi todo. Y no sé, las centrales no estuvieron mal, pero bueno, un poquito más necesito de sí, este Badalona en este partido. sí, a ver, yo es que creo que también es un equipo que tiene como vicios de equipo pequeño, en el sentido de que es un equipo que está acostumbrado a defender, a ser el equipo que reacciona, no el que lleva el protagonismo del partido, y ser un poco el equipo el que normalmente mantiene ese perfil bajo, pone su, entre comillas, muro defensivo y a la contra. Y yo creo que este equipo, con las jugadoras que tiene, con María Llompart, con, por supuesto, Ana González, con Chebak, con también, por supuesto, Maña Jarín, tienen un equipo para tocar el balón, para ser más protagonistas con el balón. Y yo sí que a veces veo demasiado exceso del pelotazo largo y balones a Maca, balones a Cheva, balones a Ina Uribe o Elena Yulbe y jugar un poco, pues eso, con
esas circunstancias de un equipo como más pequeño, con menos recursos. El año pasado pues es normal que fuera así, porque tiene un centro del campo básicamente Es que destructor, pero este año creo que tiene un centro del campo más creador, con más capacidad para jugar lo mejor, que... y yo creo que les falta un poquito de dar el paso también de a veces sentirse más protagonista del partido y Sí, ser un hombre, poquito más... En casa sí que les veo ese paso, porque por ejemplo contra el Madrid fueron protagonistas, también sí. contra el Levante. Y fuera de casa, ante el Valencia, la A segunda lo parte un mejor, poco, pero ayer sí que las vi demasiado más sí, conservadoras quizá y más dependientes de sí. balón largo. A lo mejor es algo que veremos a domicilio. En casa, un poco para atraer a la afición, para contentar al Ayuntamiento de Badalona, a la gente que vaya, pues serán más protagonistas. Pero es que ya ese rol de equipo pequeñito, de yo defiendo aquí porque tiene más armas que yo, a día de hoy no me vale. O sea, eres uno de los equipos que más fichajes ha hecho junto con el Español. Son fichajes de calidad, pagando incluso un traspaso por Betapulladas. O Sí, sea, sí. ese rol ya no me vale. No, No te lo compro a día de hoy. y luego Vanini, que ¿qué pasa con Vanini? Porque ayer no jugó, creo que tampoco jugó ante el Madrid. Eh, realmente Pensamos que es, va a tener al menos un poquito más de minutos, una cuota de minutos claro, al importante. final Pero el la Atlético vendieron de como la Madrid, estrella del proyecto. sí, a ver, evidentemente no creo que sea la estrella del proyecto, pero si es una jugadora que desconozco si estaría nada, porque no lo sabemos. Si lo está, pues que Hoy, lo comuniquen. Pero sí. es Bueno, extraño hoy. que una futbolista de su calidad no esté ni siquiera para 15 minutos, 20 minutos cada partido, porque el único partido que jugó eso ante el Valencia demostró la calidad que tiene. Y es lo que a mí me Sí, y sorprende calmó más. el partido y fue importante. Sí, es verdad que no estuvo en el banquillo. Quizás hubiera sido una futbolista importante para coger el balón y dar ideas y crear jugadas y no al pelotazo. Pero bueno, voy a leer un poquito el chat y pasamos al siguiente partido si te parece. Aquí dice Jordi, la broma de Irina como 9 ya ha dejado de hacer gracia. Pues Es que no hay otra te tiene que jugadora seguir para ser haciendo, 9. es que te tiene que seguir haciendo gracia porque vas a ir de 9 realmente. Porque Es que lo por comentábamos desde el banda. principio de temporada, que es un equipo con muy buenos futbolistas, pero que no tiene 9. Y No, que... porque Rebeca ni siquiera lo es, Rebeca Hilo. Para mí no lo es. Incluso ayer salió un poquito más a jugar por la banda izquierda, no a explotar ese espacio, a dar profundidad. Aquí Lexa, ¿nos gusta estar Real Sociedad? Y responde Jordi, no. A ver, Me gusta por momentos, tengo sensaciones encontradas. Me gusta por momentos, pero creo que puedo hacerlo un pelín mejor con lo que tiene. No le pido tanto como le pedías tú, sí. Si pero comparamos un oye, poco con la temporada pasada, no digo con claro. el mismo inicio de temporada, sino con los mismos rivales, creo que son un punto más la diferencia, o 2 puntos más, porque ante el Barça también perdieron, ante el Sevilla también perdieron, al Levante en... Ah, no, llevan más puntos, porque el Levante en casa de Liga, en casa del Levante me refiero, perdieron ¿Mm? ese partido 4-3 y este partido lo empataron en la última jornada 2-2, entonces son llevan 6 puntos, en ese momento llevan solo un punto. Es verdad que son 5 puntitos más que llevan de margen con Te has respecto a la temporada corregido tú pasada. solo. Sí, sí, sí. Claro, es que me acordaba del Levante que perdió un partido con la Real en su casa, que fue el de Copa, no el Sí, de Liga. Entonces, esa es la diferencia. A ver, me vale. sigue sin acabar de gustar demasiado, pero veo cosas mejor y sobre todo creo que la Real lo más importante es que construya desde la defensa. En lo que va de Hombre, temporada, han encajado bastantes goles, porque le metió 3 el Sevilla, le metió 3 el Barça, uno el Levante y uno el Levante Badalona, pero sí que se ve una Real, para mí al menos, bastante más sólida que la temporada pasada. Y veo Mileta hombre, Aquiles en un perfil bastante más defensivo que en el Betis, y creo que está haciendo un buen trabajo. Vanega está jugando a un muy buen nivel en este momento. El centro sí. del campo está trayendo su trabajo también a nivel de defensa. Y es verdad que sí que sin convencerme demasiado del proyecto en algunas cosas, como por ejemplo una Nerea Izaguirre, que creo que debe ser la base del equipo, que está muy lejos del nivel que debe tener. Una Mayur que está con fogonazos. Al final faltan muchas Pero cosas por hacer, pero como que al final creo que lo importante no es que las jugadoras brillen, sino sobre todo que haya construcción en el equipo. Y al final, cohesión. claro, el hecho de ver que defensivamente es un equipo más sólido es mucho más sencillo para construir a partir de ahí. No es un equipo como la temporada pasada, que igual, pues con una Sine Jensen espectacular, con Amayur, con algún partido de Nerea, te hacía partidazos y ganaba partidos,
pero es un equipo que Lo aún perdí está atrás. en construcción y yo creo que lo importante es que construyan en base a no recibir goles. Sí. Ojalá que esto Em, mejore durante la próxima jornada, porque verá que tampoco es un sí. equipazo en este momento de la temporada, pero creo que lo No, pero fundamental es que sean más sólidas en defensa. sólidas de momento lo están siendo. Lete está a un gran nivel también. Las laterales están respondiendo. Además, los fichajes funcionan. Ya conocíamos de su calidad, pero los fichajes están funcionando de momento. Sobre todo aquellos que no esperabas mucho, lo están haciendo muy bien. 4 puntos consiguió la Real Sociedad en el arranque de la temporada pasada y ahora mismo lleva 6, o sea que supera un poquito por 2 puntos. Eso que, bueno, ya sabéis que Sánchez Vera tenía un poquito de obsesión con mejorar los puntos y sobre Sí, todo ganar en casa. Por aquí, Jordi, lo de John Pan en la especie de extremo izquierda interior, bueno, lleva ahí es toda un la poquito lo que temporada. lleva jugando ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Lleva Al jugando ahí un final, poquito. jugar ahí le da una posibilidad al equipo de tener una jugadora rápida, porque es una jugadora también rápida, aunque no lo parece. Y luego, Sí, sobre todo, es una jugadora con buena técnica de balón, que puede entrar por dentro, físicamente va a todos los duelos. A ver, si tuviera que elegir, igual la vería más adelantada o más en el centro del campo. Pero es que al final juega pero con doble pivote, con Ana González y con Majarín, y la tiene que poner ahí. Y claro. ahí la verdad es que a mí no me está disgustando. No, no, Mm, a mí me gusta donde está de momento porque no está Es que de hecho ha encasillada en sido esa ahí posición. 3 veces MVP y 3 veces ha Sí, sido miembro y, del once ideal de la jornada para claro, y nosotros. lo que le permite estar en esa posición es jugar por dentro, hundirse y ahí aportar la segunda llegada. Bueno, la línea de segunda llegada. No, espérate. La llegada a segunda línea, eso. Ya me había liado. Pero lleva jugando ahí unos 4 partidos. De momento ahí se va a quedar. Mario como coach motivacional no vale. Menos mal que se fue al periodismo. No es muy honesto, es muy honesto. Hay que Aquí, serlo. Jordi. Sí. Jordi, aquí el Badalona va cuarto. Si lo decís al principio de temporada, no nos lo creemos. No, pero teníamos claro que el objetivo para ese equipo no iba a ser solo conformarse con la permanencia, que tenía que Ya, aspirar a más, viendo las jugadoras que ha fichado, viendo claro. la inversión y todo. Y si miramos en esta fecha, hace un año, estaban también muy arriba. Y luego acabaron Sí. donde acabaron. Entonces, es verdad que es un equipo que empieza bien. De inicio no es malo para nada. Son 7 puntos de 12 posibles, que es un inicio muy, muy bueno. Y probablemente lo continúe en las próximas semanas. Pero es verdad que, como dice Lucía, es un equipo que no se le pide solo resultados, sino también, pues, algo más de juego, porque es un equipo con futbolistas que vienen de ser, pues, el año pasado quintas, como el caso de Ana González, de Lee Jung-ji, de Ise Pinillos, jugadoras también de otros equipos como Maca Portales o Berta Pujadas, Cristina Cubedo, María Llompar. Al final son jugadoras de muy buen nivel que se les exige que mejoren no solo en cuanto a Y de momento lo resultados, está haciendo sino bien. también en cuanto al juego y sensaciones. Y es verdad que hay partidos que se sigue viendo un poquito, se levante las planas, un equipo más humilde, y en otros partidos se ve el levante de la lona, un equipo más protagonista con el balón, un equipo más Sí, dominador y un equipo que hay se nota que, esa mejora de la plantilla. Pero también hay que sí, hay que decir, darle y lo tiempo. decimos en su momento, que son creo que 9 caras nuevas. Eso en la jornada 4 todavía se nota. Esperemos que esto, 9K pues en las jornadas más adelantadas, no suceda tanto. son 11, A 11 son pues 11 11. caras nuevas, sí, sí, junto con el español, por eso decía que tiene la misma cifra. Por aquí, si la llegada a la yarda 7 no para touchdown o ese es yarda 30, no sé. No, Yo ahí con el tampoco, ¿eh? deporte americano me pierdo. Una aquí, no, no, nos convencemos. En las reuniones ya es otra cosa, no convencemos mutuamente, pero estamos casi siempre de acuerdo. Es aquí Si no, para no haríamos vosotros tantas cosas como hacemos. para el entretenimiento. Sí. Bueno, dejamos a la Real Sociedad con su segunda victoria consecutiva, la primera derrota al Levante Badalona, y nos marchamos al último partido en la jornada 4. Estoy ya un poquito más tranquilo, realmente, no tan caótico, que es la goleada de Real Madrid al Cottage Tenerife, que maquilló bueno, recortó distancias, ¿no? Puso el 1-2 con el gol de Babaji de penalti, primera jugadora que marca al Real Madrid en esta temporada. Pero bueno, veis sobre todo en pantalla a Linda Caicedo, es que el golazo que se mete ella sola, con un Sí, pase sí, muy fue, bueno fue delante del palo, espectacular. Fue su primer partido de la temporada porque no había jugado ningún minuto hasta ahora, cosa que también hay que, creo que, valorar. Creo que en este inicio de temporada, aparte de que la plantilla es muy buena, creo que el principal ganador es Beto Toril, porque está gestionando muy bien la plantilla y el nivel se mantiene siempre muy arriba en cada partido y eso también es muy positivo. Y es un partido que realmente
da un poco la sensación y la imagen de que el Real Madrid de verdad ha mejorado. Porque era un partido que lo veíamos un poco como el test. Al final, ¿cómo iba a hacer el Real Madrid para jugar entre semana y luego el domingo y el sábado a buen nivel cada partido? Y de momento, el test superado con nota. Ante Athletic Club es verdad que en la segunda parte sí que bajó el nivel, pero ayer no. Ayer el Real Madrid, con un 11 plagado de suplentes, el nivel fue muy alto, fue muy bueno. Y realmente esto sí que da la sensación de que el Real Madrid esta temporada, no solo resultados que van a ser muy buenos, sino que también el juego convence, que es un equipo que domina, es un equipo que impone ese miedo y ese respeto, y que en Champions debe dar ese paso adelante, pero en Liga de momento, pues creo que si hubiera que poner en nota, sería un 10 o muy cerca, porque es que no es solo ganar, que eso lo hacen por la pasada, ya lo hacía, sino convencer con su juego, dominar los partidos y ser este equipo que también, como acabas de decir, en la jornada 4, el primer gol que le marcan y es de penalti. Llevan 4 jornadas sin recibir ni un gol en jugada, cosa que también hay que valorar positivamente. Sí, es un partido muy bueno del Real Madrid. Y jugando 3 fuera, además. Sí, y además de ello ya es la sensación de que le ponga a cualquier rival que le ponga delante de momento, oye, va a ganar el partido. ¿Convence jugando? Sí, además tiene también claras un poquito las claves para el triunfo. Aquí lo vamos a hablar después, ¿vale? Pero es que ha rotado el centro del campo, ha rotado también el ataque, incluso las centrales, bueno, el lateral también. Rocío Gálvez, la veo más fina. No sé si es sensación mía, pero la veo más fina. La veo más a tope. No sé yo. En Sei García, por ejemplo, partido muy bueno de ella en el lateral derecho. Yo sé que tenía que defender a Pavagire. También partido muy bueno de Andergal, que es el complemento perfecto para Tere aquí. Muy buen partido de Eva Navarro, que se está esperando ya uno así. De Leyenda. Hay otras notas discordantes que son Moller un poco y Alba Redondo. Que ahora lo comentaremos. Al final, yo discordante como tal no lo acabo de ver porque es una jugadora que se pide lo que se le pide y lo cumple siempre. Es verdad que, a ver, evidentemente, jugar de media punta en el Real Madrid, cuando está Weir, cuando está Toletti, cuando está Linda Caicedo... No es por eso. Ella se coloca muy bien, ella recibe los pases, pero ha habido momentos que se le escapaba el control. Sí, porque es una jugadora... Lenta, sí, porque pero no es un futbolista que tenga la mayor calidad del mundo, pero que es una jugadora que siempre que juega cumple, trabaja, se esfuerza y ayer marca un doblete además. Es que tengo la sensación muchas veces cuando la veo jugar en partidos de este tipo, ya no te digo en otros que se sale aquí, por ejemplo, marcado goles, está en el top 10 de las máximas goleadoras de la historia del Real Madrid, bueno, la corta historia, pero me da la sensación de que es un poquito más constante y sería más diferencial. Es que tengo esa sensación, porque hay veces que te sale con un regate de la nada. Tampoco es una media punta. Ahora veremos cómo estaba colocada en el campo, pero es que al final también es un poco una solución de urgencia de Toril. Tenemos aquí el conjunto tinerfeño con Noelia Ramos en portería, en defensa con Cinta Rodríguez y Patricia Gavira en el puesto de central, laterales María Estella por la izquierda, Alejandra Zarema por la derecha, centro del campo para Yerlian Moreno, Sandra Castelló y Claudia Bicho, o Claudia Iglesias Bicho, y arriba Babajide, Coco y Monda y su triplete de gala, el único cambio realmente por la entrada de Bicho, que había sido suplente anteriormente, y también la entrada, por supuesto, de María Estella y de Patri Gavira. En el caso de Patri Gavira ya volvía de la lesión, y en el caso de María Estella me sorprendió no ver a Clau Blanco, porque primero, me parece mucho mejor lateral izquierda, aunque no lateral izquierda, y segundo, porque algo debe haber pasado, porque tampoco salió luego la segunda parte que recuerde. Así que esperemos que no sea nada importante, pero es una jugadora que debe ser importante para el conjunto tenerife. Es que recupera a Cinta, recupera a Pisco. Yo ya tenía claro que no iba a ser titular porque había vuelto, pero pierde a Clau Blanco. Y aquí ya sufrió muchísimo Estella contra Eva Navarro en los duelos. Se iba siempre la extremo española, realmente. Entonces, sí, aunque esa raíz, ya lo han dicho un montón de veces Sergio Batista y Eder Maestre. Las lesiones nos han castigado mucho. Encima, casi todas las lesiones vienen en defensa. Entonces, de ahí que firmaran a Fatou Dembélé el último día del mercado. Era una defensa. Y lo decía el presidente. Aún no está jugando. Nos vemos forzados a ello para ampliar la plantilla por las bajas, sobre todo en defensa. Sí, ese
situación. Y el Real Madrid en portería con Misa Rodríguez, defensa de 4, con Rocío Gálvez y Lacral como centrales, Sei García y Olga Carmona de laterales. Por delante, Tere Belleira, Ángel y Moller un poquito de media punta, o que quizá aquí Lexa más de segunda punta. Izquierda para Linda Caicedo, Sí, derecha para Eva Navarro y en punta Alba Redondo. Con respecto al partido del Athletic Club, no demasiadas novedades, pero sí con respecto al partido ante el Sporting de Portugal del jueves. Por ejemplo, Rocío Gálvez, que fue suplente. de Sei Portugal. García también fue suplente. Eva Navarro fue suplente. Ángel Altreveira también. Moller también fue Alba suplente. Redondo. Necacego también. Y de hecho, creo que la titular tampoco fue Alba Redondo. Realmente, las únicas titulares del partido ante el Sporting de Portugal fueron Olga, Laclar Lacrar y Misa, ¿no? Las únicas 3. y Misa. Y sí, creo que si no me equivoco. Sí. Aunque claro, con todas las rotaciones que está haciendo y estamos solo ya cerrando el mes de septiembre, oye, ahí también se cumple uno de los puntos que tenía que mejorar el Real Madrid, ¿no? No hay futbolistas que estén cansadas a día de hoy. Tenían que jugar este partido sin Melanie Leopold, baja por proceso vírico. Futbolista que lo está jugando absolutamente todo. Así que, muy bien. Bueno, un poquito del partido que acaba con el 1-4. Ya el Real Madrid lleva la iniciativa del partido en ataque constantemente. Por un momento, las cámaras de DAZN enfocan a Alberto Toril, que decía a sus jugadoras: abrid campo, abrid campo. Y es que realmente así como jugó el Real Madrid, 2 toques, no más, para hacer llegar el balón, sobre todo a Eva Navarro, que está súper reactiva contra Estella, poniendo el balones peligrosos al área. Así llega uno de los goles de Moller. Sí. También un poste de Andelgal, que lo estuvo insistiendo y probando desde por el área hasta el gol en el 92. También, mira, otra futbolista que, a pesar de no ser creadora, generadora de juego, es un complemento muy bueno para la compañera que esté al lado, porque te ayuda tanto en defensa como en ataque. Y también es uno de las futbolistas que más tiran de lejos. Ya lo hemos visto, muy buen gol, ¿eh? Con el ángulo de Bueno, detrás. muy buen gol. Tuvo para marcar 2 o 3 más, la verdad, que fue para mí la que más lo intentó el Real Madrid en ataque, al no ser tampoco delantera. Y coincido contigo, realmente es una jugadora. También es verdad que ese aspecto de jugar básicamente también viene un poco por la forma del campo, césped artificial, también partido que está un poquito más cansada. Al final, en lugar de buscar pues un fútbol más elaborado, buscas un fútbol más práctico. Y además, si tienes la posibilidad de tener por la banda derecha a Eva Navarro y García y hacen constantemente mucho daño a María Estella, pues a partir de ahí crece mucho el conjunto madridista. Luego también el partido de Ángel, como dices, muy bueno, siguiendo muy bien las jugadas. Tere fue para mí la más flojita en el centro del campo del Real Madrid. No me acabo de convencer demasiado ayer. Ángel sí que estuvo para mí mucho mejor. Y luego también pues tienes a Linda Caicedo, tienes a Olga Carmona, tienes a Alba Redondo, que ayer no estuvo demasiado protagonista, pero también es una jugadora que siempre te aporta algo. Y sobre todo, el Real Madrid lo que volvió a basar mucho ayer su victoria es adelantar la defensa. Y eso también ante un equipo como el Tenerife es muy arriesgado, porque tienen a Coco, tienen a Baballide, tienen a Monday, pero aún así tanto Rocío Gálvez como la Clara estuvieron muy adelantadas en todo el partido y siempre muy protagonistas, estuvieron muy muy bien las dos centrales, muy buen partido de ambas. Y bueno, realmente la posibilidad de tener ese centro del campo de Ángel, Alitere, descansadas, pues también te da un despliegue físico muy importante que ayer me parece que es fundamental, porque en esa batalla física con Sandra Castelló, con Yerlian Moreno y con Bicho, la ganan de calle las dos. Ángel para mí mejor que Tere, pero gran partido también de Ángel. Sí. Y al final Es el que es Real un partido Madrid muy bueno. empieza muy bien el partido. Tiene ocasiones muy claras por la banda derecha, esa que comentabas de Ángel que va al palo, luego alguna que otra llegada. Costó un poquito hacer el primer gol, pero una vez que llega el primer gol, llega el segundo. Y tiene un poco también esto que la semana pasada le pasó ante Athletic, que le cuesta un poco marcar el primero, pero marca el primero, marca el segundo después y a partir de ahí arrolla. Sí, o sea, costarle le cuesta un poquito, pero disfruta de muchas ocasiones para marcar el primer gol. Bueno, el primero llega en el minuto 29, el 0-1 de Moller. Decimos ahí es un centro lateral que pone Eva Navarro y lo remata perfectamente la danesa. Ahí cinta, hay que decir que hace la estatua un poquito y no va el balón, se queda quieta, pide el fuera de juego, que no hay ninguno, sí que está de manera legal. Y después en el 31, o sea, llega 2 minutos después, el gol de Linda Caicedo, que así decimos que es el golazo
de un poquito casi de la jornada, diría, la manera de regatear a Noelia, de recortar también a Bicho que venía por detrás, de parar un poco, levantar la cabeza y ver frente a 5 que había en la portería la manera de meter el gol. Y buenísimo. Aquí el pase lo pone muy bien Andegaard también. No lo contamos como asistencia por el tiempo que pasa Linda con el balón, que da más de un toque, pero casi como si lo es. Y aquí Ese vuelve fútbol a directo, quedarse, fútbol rápido, de pase largo y Linda claro, Caicedo, pues y brilla. aquí vuelvo a señalar a Cinta un poco porque hay, en el momento que llega el balón, Linda se acomoda un poquito, vale, deja que pase el balón y Cinta creo que tiene la ocasión de meter el pie, vale, de mandar fuera el balón y no lo hace. Y ahí, claro, en velocidad, Cinta contra Linda Caicedo, gana Linda Caicedo. Es más veloz, eso es una obviedad, no hace falta ni que lo diga, y se lleva el balón. Entonces ahí me parece que Cinta falla los 2 goles. Sí, a ver, creo que es más fallo en el segundo que en el primero. En el primero sí que es verdad que está mal colocada, pero no es la única. Al final, No, pero es la que veo que se queda quieta y la que pide fuera de juego para ver sí. si cuela o algo. Y no. Sí, a ver, Eh, ahí se equivoca, pero creo que es más equivocación en el segundo, porque en el segundo tiene, para mí, ya con la ventaja, y esa ventaja que la tenía el pierde porque balón. está lenta de reacción. Luego, también hace otra cosa mal, que es no entrar, porque en el Que es momento en lo el que que ve que te digo. supera, entra, aunque sea falta, porque creo que todavía no hubiera sido igual penalti, y al final yo creo que ahí se equivoca por lo que dice, que al final está como demasiado tierna, está demasiado débil, y es una acción en la que le da la posibilidad de Cinta Caicedo de irse con el balón, es una jugadora que es rapidísima en velocidad, luego también tiene un desborde clarísimo y una grandísima capacidad para definir, que yo pensaba que se iba a equivocar, porque cuando la veía que se escoraba tanto, que se iba hacia adentro, creía que al final iba a acabar dando un pase a la nada o un tiro bloqueado o algo así, porque esas jugadas normalmente acaban en eso, en tantas ocasiones que tienes de hacer algo, tantas oportunidades, tantas cosas que se pasan por la cabeza y acabas decidiéndote por la peor opción. Pero decide muy bien porque controla el balón y la pone pues donde la tiene que poner la colombiana. Y ese Sí, segundo gol tiene una respuesta inmediata por parte del Tenerife porque marca de penalti tras error de Linda Caicedo en este caso, marca Baballide un penalti sobre Coco y sí, marca ese 1-2 y no solo que marque el 1-2, sino que también el Tenerife creo que no lo hizo demasiado, pero estaba buscando por la banda derecha, por la banda izquierda del Real Madrid en defensa, con Olga Carmona sufriendo con Coco, y yo lo veo un poco como lo vi con el Español y el Betis la semana pasada, el partido del sábado, sí. que teniendo un lateral con la amarilla, creo que explotó demasiado poco el Tenerife esa posición, tenía que haber buscado mucho más a Coco por esa posición, por esa banda izquierda, Sí, y y sobre todo intentar más desborde, porque al final es una jugadora que le puede hacer mucho daño a una jugadora como amarilla, como Olga. sí, además creo que aquí también hay que tener en cuenta las ayudas de Linda Caicedo y de Atenea. Después en la segunda mitad de Eva Navarro. O sea, ayudaron mucho en defensa. Y creo que cuando se dieron cuenta de que Olga tenía la amarilla, ya bajaba un poco más Mm. Linda a ayudar en defensa. O sea, realmente el gol del Tenerife, bueno, fue que fue 2 minutos después del 0-2, es el penalti, el error de Linda que entra de manera descuidada a Coco. Pero después Mole ya tranquiliza un poquito al Real Madrid con ese gol. Aquí ya es un despeje blando de Noelia Ramos, verdad que no ha sido buena jornada para la mayoría de porteras. El balón le cae a la Clark y asiste a Moller. Entonces, el doblete de la Sí, danesa, este pese es a que el no hizo error un más partido. grave del partido de Noelia Ramos, porque el Sí, resto del partido no tenía para mí grandes despistes. no. Tiene algunas paradas muy buenas Mm. de mérito. Pero bueno, hemos visto que las porteras no han estado muy finas. Y es que el Real Madrid solventó con mucha solidez una de las salidas más complicadas que tenía en el calendario. Siempre le cuesta viajar a Tenerife, materializando las llegadas más claras, un poco con la inspiración de Eva Navarro, de Linda Caicedo. El Tenerife es verdad que, bueno, se tuvo muy bien el duelo de Babachide, pero faltó un poco más de insistir por la banda izquierda. El centro del campo, sobre Sí, todo Bicho, no estuvo del todo bien aquí. Entonces se impuso en todos los para mí aspectos el tiene Real un poco Madrid. como una doble lectura el partido de ayer por parte del Mm, Real Madrid. Un partido muy completo y muy serio para ser una visita, como dicen, muy complicada. Un partido además que es el segundo, o mejor dicho, el tercero de la semana, después de jugar ante el Athletic Club y ante el Sporting de Portugal.
Pero para el Tenerife sí que es verdad que es un poco de decepción porque es como que les faltaron armas, que se les vio como muy impotentes, defensivamente cometieron errores que el Real Madrid te castiga y ofensivamente se les vio con muy poquitas ideas, les faltó bastante fluidez ofensiva y Sí, todo fue un poco, pues como siempre, buscando a Coco y Baballide, pero ayer Olga y sobre todo Sei García estuvieron muy bien en defensa y no les dejaron en ninguna ocasión hacer el daño que suelen hacer. Aquí por el chat sí. dicen, Venga, por el tema de las asistencias, ¿qué dice? que dice Lexa que a la clase se la cuentan, que ya le han quitado dos a Atenea, y dice la Pirra que a Vianney también le han quitado asistencia de la Liga F. Más cositas por aquí. ¿Qué Comenta tal la Carlos, asistencia? ayer la del tercer gol de Müller, la que le dan a la clara. Aquí, sí, aquí no aparece, aparece asistencia. Sanditole tiene el gol de Andegal, A ver, la de la clara es un el de poco también Moller, el como primero, la de Violeta Aquiles, que es un poco sin querer, porque realmente es de rebote. pero No, aquí en la web sí que me aparece asistencias. claro, por Eva eso lo digo. Navarro, Andegal, Clark y Moller, y Stoletti, perdón. Sí, 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 pero en pero otra por eso parte digo sí. que A den ver. esa, por ejemplo, de con la espalda de lacrar sin querer, porque realmente es una asistencia sin querer de lacrar, que es Pero un al poco final extraño. se la cuenta al final. Ya. Sí, entonces así un Carlos poco. dice que con Eva Navarro funcionando y Caicedo, que cada vez se le va más, Atenea ya empezaría a ver banquillo que antes se merecía. A ver, Atenea no empezó mala No temporada tanto. tampoco. Ayer, bueno, pues tampoco tuvo mucho que hacer, tuvo un mano a mano al final, bueno, no se equivocó ella, sino que se equivocó más en el pase que hizo a Carla Camacho, pero bueno, que al final no es un partido tampoco para mirarla. La Sí. situación es que en este Real Madrid Atenea es menos importante y es más posible no solo que la sienten, sino que también tenga jugadoras que aporten algo más de pelea, algo más de competitividad en ese puesto. Y eso va a funcionar mucho mejor para el Real Madrid, porque al final cuando tienes una jugadora que juega siempre porque no hay otra jugadora en ese puesto, pues quizás se acomoda, Sí. quizá baja el nivel. Ahora, con la llegada de Eva Navarro, con la llegada también de Linda Caicedo, aunque ya estaba el año pasado, pero también con Feller, también con jugadores que pueden jugar por ahí y hacerlo muy bien, con un gran nivel, pues claro, lo que das es muchas más alternativas y eso va a hacer que la jugadora que juegue siempre no sea la misma, sino que juegue una jugadora que esté bien, que esté físicamente bien y que siempre vaya a dar al 100% en lugar de una jugadora que juegue siempre y que juegue pues algunos partidos al 50% o menos Sí, es incluso. que vimos el dato Mm. en otros vídeos, ¿no? El de Atenea jugando todo lo posible en un año completo con el Real Madrid y con la selección. Al final, el cansancio, quieras o no, hace mella, pasa Sí. factura. Y sobre todo es una jugadora que presume de ser eléctrica, rápida un poco, y ya si las piernas están cansadas, esa virtud desaparece. Aquí lo que hay que hacer, más que verlo de esa manera, verlo desde un poquito el renacimiento, el resurgimiento de Eva Navarro, porque el inicio de temporada no estaba siendo muy Sí, bueno y creo que necesita un partido así para tener confianza y pensar, hoy, vale, realmente me puedo ir de las rivales, puedo poner balones peligrosos, puedo generar, puedo ser importante para mi equipo, porque lo fue. Aparte también lo intento algunas veces con el tiro a cambio, a pierna cambiada. Hay que tomarlo como algo positivo. Bueno, la que falta es Alba Redondo. Creo que bueno, no se le está sacando el provecho, la están poniendo en una posición de no la podemos ver brillar mucho. Va a ser complicado lo de Alba Redondo esta temporada. sí, No parecía es, que con el golazo del otro día íbamos a ver a lo mejor Alba Redondo. Ayer fue una oportunidad para ello bueno, y la verdad es que no. Pero bueno, yo es que no confío en es, que tiene todavía mucho que darle al equipo. vamos, Es verdad sí, que no es una delantera centro, que a veces el juego del Real Madrid, una delantera como ella no le acaba de venir del todo bien, pero yo creo que también es un poco por el contexto del partido de ayer, que al final haces un fútbol muy directo, un fútbol muy de llegar a por banda y poner centros atrás, y quizá, pues Alba Redondo ayer el papel que tenía era más de, entre comillas, escudera de segunda línea, de Angeldal, de Tere, y ser la jugadora que con su presencia ofensiva evitaba que llegaran a defender los tiros desde fuera del área de sus compañeras. sí, No sé. pero si solo hace eso, No, no, a ver, me da la sensación de que que yo al creo que tiene final no, más, pero ayer igual el partido no se adaptaba del todo bien. no, Pero sí, es sí, verdad que ya... Pero me refiero que el partido de ayer, podemos decir eso. Por ejemplo, el del Español tuvo tres sí, sí, claras y no, falló no. las tres. Ahí sí que se le tiene que Sí, pedir sí. más.
Sí, además el partido de ayer no suele ser mucho para delanteras, ¿no? Las delanteras en los campos allí, sobre todo, digo, en el partido del Real Madrid es rematar, rematar. Un poco lo que hizo Moller, ¿no? Que así se juega el tipo, casi se da Sí. con el poste. Más por aquí, ¿qué más tenemos? Pues dice por aquí Lexa que más allá del penalti no hubo tiros a puerta. Eso me parece un hecho a tener en cuenta comparado con otros años. Sobre todo Hay, por el Real Madrid algún se refiere. tiro, pero sí, Sí, no pero mucho no más. demasiado. Es que realmente lo que transmite el Real Madrid en este inicio de temporada, más allá de que marcan goles, que eso también es muy importante, es que es un Sí, equipo que defensivamente ha dado un paso adelante muy importante. Y eso es lo que tenía que dar, sobre todo, porque era un equipo que al final marcaba goles porque, pues, por calidad, Atenea, Feller, propia Moller, por supuesto Linda Caicedo, Brun, marcaban goles siempre, pero es verdad que en defensa les faltaba bastante y había muchos partidos que Misa tenía que hacer paradones y hay muchos partidos ahora que Misa es un poco testigo del partido, que no tiene mucho que hacer en ello y eso también es muy positivo, porque al final ahora que tanto Rocío Gálvez como María Méndez como Lacrar están bien como centrales, que están bien también los laterales, sobre todo en la banda derecha, Sei García y Ollán Hernández siempre están cumpliendo a buen nivel, cuando llegue Antonio Silva seguro que también lo hará, y al final es como que el equipo cambien las piezas que cambien, nunca se viene abajo. Eso también es lo positivo, porque al final, sí, temporada sí, muy larga, con muchas competiciones, muchos partidos, y que sí, parece que, aunque cambies pues a Lacrar, que ayer no jugó María Méndez, pones a Rocío, Rocío funciona. La semana pasada muy no bien. jugó igual Lacrar, pones a María Méndez con Rocío, Claro, también funciona. Es como que siempre sí, mantienen el nivel pese a que cambien los nombres, que al final compite el equipo más que compiten algunas jugadoras. Eso creo que es lo más sí. significativo de este Que inicio de no temporada. sufrió, más allá del penalti, no sufrió mucho en Mm. Real Madrid. Sí, en defensa está más en un 4-4-2. Sí, está siendo algo habitual en la mayoría de los equipos de la Liga F, ¿no? En Sevilla, por ejemplo, también lo hace en un 4-4-2 en defensa para tener esas dos jugadoras arriba, una que dé el pase de vuelta y con un poco de tercer hombre, ¿no? Y jugar en largo con la segunda atacante. Más por aquí. Mm, a mí, primera parte de la temporada tenía me está gustando, no sé si es porque juega por la izquierda o por qué. No, sí que lo está haciendo bien, está jugando más por la izquierda. Sí, Había la cosa empezado con bien. Atenea es que siempre empieza bien las temporadas. La diferencia es a ver luego a partir de enero, febrero, cómo va. Porque siempre empieza bien las Sobre temporadas todo, y luego baja. pero también está aquí la gestión de minutos. Sí, Porque como lo has dicho tú antes, tenía que jugar todo sí o sí por la banda derecha. Jugaba todo sí o sí y claro, el rendimiento iba en declive. Es algo habitual, pero sí. Por aquí dice la Pirra, la segunda parte de Serra Madrid suele estar apagado en general, defendiendo el resultado, y le contesta Alexa, creo que levantan el pie del acelerador y ahorran energía para los últimos minutos. Sí, porque yendo 1-3, viendo un Costa de sí, Tenerife ya mermado en defensa, como lo que decíamos, ya castigado físicamente, que sus mejores jugadoras no estaban marcando la diferencia, no va a apretar de más, porque además dentro de nada se vienen 2 partidos por semana. Y el primero es contra el Chelsea a domicilio. Entonces, había jugadoras que lo intentaban, dieron minutos a Carla Camacho, por ejemplo, y después llega el gol y de Ander también es que en un partido como este tampoco te interesa demasiado que el partido se vuelva loco, porque el Tenerife es un equipo que se mueve muy bien en ese ambiente, vas 3-1 y lo mejor es que el partido se duerma, que no pase mucho y ya Sí, está. Al final también es un poco la gestión táctica creo que de Toril, que puede gustar más o también. menos, pero también creo que es muy inteligente, porque en un partido como el de ayer, si de repente te vas un poco al ataque, buscas un poco acciones más ofensivas, igual se te mira un poco en contra porque te llega el Tenerife en una contra, te hace el segundo y se te complica el partido. Creo que lo mejor es mantener la estructura y aún así tuvo alguna Sí, ocasión, tuvo de hecho el gol que marcó Angeldal, también tuvo un golpeo anterior de Moller, bueno, una jugada anterior de Moller que acaba en las manos de Noelia Ramos. Al final, yo creo que también viene un poquito por ahí, que llega un momento que con el 2-0, o con 3-1, o con marcadores favorables, el Real Madrid pues es un poquito más conservador y busca mantener sí, el partido pues un poquito más bajo control. sí. Exactamente. Bueno, pues creo que no tenemos nada más que comentar. Vamos a dejar aquí la parte. En realidad, esta es la La parte parte, tercera. sí, la tercera, sí, de la jornada 4. Bueno, Sí, aquí ha sido lo del Exa. Sí, que eso que vamos a cerrar aquí el directo lo vamos a dejar. Regresaremos mañana para el 11 ideal.
queremos comentaros también una cosa para la gente que nos vea también en YouTube. Hemos puesto como un buzón a vuestra disposición, lo podéis hacer también en comentarios, que nos dejéis preguntas, afirmaciones vuestras que queréis que contestemos, temas de debate, etcétera, para abrir una nueva sección y comentarlo los días que podamos, que no haya mucho movimiento y podamos animar un poquito la semanita. Así que os invitamos a ello. Podéis DM en Twitter, correo a era Era fútbol fútbol femenino femenino arroba gmail.com. gmail.com, aquí en comentarios de YouTube, por donde nos podáis hacer llegar el mensaje. Así que Sí, nada. cualquier duda, cualquier pregunta, debate o yo que sé, cualquier cuestión que tengáis sobre pues, la Liga F, sobre la Champions, alguna jugadora que igual decís, ¿qué os parece el inicio de temporada de esta jugadora? Pues también, Sí, lo que lo que queráis, sea. como siempre, estamos abiertos en nuestro canal de Twitch, también en YouTube, también en Twitter y también, por supuesto, en el correo. Esperamos para que nos dejéis vuestras preguntas y cuando haya unas cuantas, pues haremos un vídeo o directo, ya veremos contestando a ellas. Así que por aquí lo vamos a dejar. Por supuesto, agradecer vuestro apoyo un día más. Ha sido un placer, ha sido un directo muy entretenido. Quizá hemos hablado más de otras cosas que de fútbol, pero bueno, siempre viene bien de vez en cuando hacer algo diferente. Así que nada más, volveremos mañana como ha hecho Lucía, ya diremos la hora y hablaremos, por supuesto, de... Bueno, Cibi, no te preocupes, lo puedes ver ahora entero en Twitch y si no, YouTube también estará. Así que no te preocupes, que no te vas a perder el Con directo calma. ni nada. Y No. eso, que lo ponemos mañana para la once ideal de la jornada. Os recordamos también, como siempre, que nos sigáis por aquí en Twitch, también que os suscribáis al canal y por supuesto también en YouTube, activad la campanita, dejadnos vuestro like, vuestros comentarios y lo que queráis de cada uno de los partidos que os ha parecido, que destacáis y como siempre. Así que nada más, un abrazo y adiós, hasta mañana. Hasta luego.